Un saludo de parte de todo el equipo de profesionales de esta casa de Doñana Comunicación, la televisión pública comarcal del Condado de Huelva. Estamos atentos a los asuntos de Almonte y en este aspecto, pues hace unos días encontramos una noticia interesante, así extensiva, una información que ya se comunicaba en el Pleno y concretamente hacía referencia a que el Ayuntamiento de Almonte había reducido su remanente negativo en 15 millones de euros en un año. Era una cifra realmente grande. Además se hablaba de la liquidación del presupuesto, que también establecía un superávit de más de 4 millones de euros, bueno, también con circunstancias importantes tocantes a la actualidad, como el cumplimiento de la regla de gasto y de la estabilidad presupuestaria. De todo ello vamos a hablar en este tiempo de opinión con Francisco Toro, como concejal en materia económica en el Ayuntamiento de Almonte. Buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Pepe. Bueno, y hay que decir que esta noticia, que a lo mejor puede pasar pues un tanto como un mero titular, pues habla de la salud del Ayuntamiento, también de las limitaciones del Ayuntamiento, porque en definitiva pues esa sangre que circula por el Ayuntamiento pues no es ni más ni menos que lo económico, ¿no? A partir de ahí se pueden hacer o no hacer cosas y por supuesto pues había acompañando a esas informaciones toda una serie de cuadros y nosotros nos veíamos en la necesidad de explicar o de que pudiera el concejal hacer una explicación didáctica de lo que suponen esos datos. Aunque nos refiramos al tiempo de opinión, hoy queremos sobre todo hablar de datos, porque los datos desde luego pues imponen una visión irrefutable de las circunstancias actuales del Ayuntamiento. En cualquier caso y en primer lugar, Francisco, ¿qué convendría comunicar a nuestra audiencia acerca de la salud, del estado de salud del Ayuntamiento? Bueno, pues yo soy muy repetitivo, sobre todo en los plenos, cuando hablo de la parte económica, ¿vale? Que es una de las áreas de las que llevo. Voy a intentar hacer lo más didáctico posible, o sea, pues esto es un tema bastante árido y que a la mayoría de la ciudadanía nos cuesta trabajo de entender, pero sí es cierto que nosotros llegamos a una situación económica en el Ayuntamiento en junio de 2015, bueno, pues yo ya lo he explicado muchas veces, teníamos una serie de deudas de pagos a proveedores, deudas de impagada con los bancos, un saldo en la cuenta prácticamente suficiente que no permitía pagar lo que era la nómina y la paga extra. Bueno, empezamos a trabajar y se establecen unas líneas de trabajo, ¿vale? Entonces, en el pleno de septiembre, que es a raíz de cuando sale la noticia, se lleva la liquidación del presupuesto del año 2016. El año 2016 fue el primer año del mandato de Rocío Espinosa como alcaldesa, en el que la gestión es completamente nuestra, ¿vale? El anterior año fue compartido con la gestión de José Antonio Domínguez Iglesias. Bueno, pues aquí que nos encontramos, bueno, pues para que los ciudadanos nos entiendan, se mejora, por ejemplo, si comparamos la liquidación de 2016 con la de 2015, se mejora los derechos pendientes de cobro que tiene el Ayuntamiento, o sea, el Ayuntamiento aumenta las deudas que tiene reconocidas de terceros frente a él, o sea, tengo que cobrar más de lo que cobraba el año anterior, y disminuyen las obligaciones de pago, o sea, son aquellas deudas que tiene el Ayuntamiento frente a terceros, con lo cual ya este dato es significativo, porque si aumento lo que me deben en 200.000 euros y disminuyo en 800 lo que yo debo, pues el montante total que hemos mejorado esa cifra en 1 millón de euros, ¿vale? En un solo año. Otra cosa que también llama mucho la atención y que lo iremos viendo son los fondos líquidos. Fondos líquidos es el dinero que tiene el Ayuntamiento en los bancos. Yo siempre pongo, y lo he dicho muchas veces, en 15 de junio de 2015 en la cuenta principal con la que trabaja el Ayuntamiento había 200 euros de saldo en la cuenta. Hablando de 200 euros con un presupuesto que maneja el Ayuntamiento de Almonte y con una nómina que pagar más una paga extra a la vuelta de la esquina de 2 millones de euros, la situación era bastante preocupante. Bueno, pues en diciembre de 2015 pasamos a tener en los bancos 1.600.000 euros, después de haber pagado la nómina, la extra, y en diciembre del 2016 pasamos a tener 3.200.000 euros, con lo cual también se ve una evolución, evidentemente, en lo que es en la caja del Ayuntamiento, que es lo que permite afrontar, bueno, pues con mayor solvencia el pago frente a proveedores y frente a los trabajadores del Ayuntamiento, ¿vale? Todo eso redunda, bueno, porque irán mejorando los tiempos de medio de pago, o sea, los proveedores irán cobrando antes, se van reduciendo también esos 10,5 millones de deuda que teníamos de pago a proveedores, irán disminuyendo pero progresivamente, porque evidentemente no podemos pagarlo de golpe y demás. Después hay una magnitud que es la que le ha llamado la atención a Pepe, que es el remanente de tesorería, que esto es, bueno, es una fórmula económica
que lo que viene a decir el remanente de tesorería de un ayuntamiento es, para que los ciudadanos lo entiendan, el pulmón financiero que tiene el ayuntamiento, o sea, la capacidad de financiar o de liquidez que tiene el ayuntamiento. Entonces, esa capacidad, bueno, pues en el año 2015 se cierra con 19.700.000 euros en negativo. O sea que, aquí, ¿qué es lo que nos dice el Ministerio? Pues el Ministerio nos dice, para corregir este déficit que tiene el ayuntamiento, tendría que hacer el año siguiente unos presupuestos con un superávit del mismo importe. O sea que en el 2016 teníamos que haber hecho unos presupuestos con un superávit de 19.700.000 euros. Eso es inviable. O sea, si el presupuesto del Ayuntamiento de Almonte eran de 36 millones, hacer un superávit de la mitad es inviable. Porque prácticamente muchos de los gastos que tiene el Ayuntamiento en ese presupuesto están comprometidos, como es el pago de las nóminas de los trabajadores, hay que pagar el alumbrado público, hay que mantener las zonas verdes, el cementerio. O sea, que en gastos estructurales no te permite hacer esa reducción en un solo año. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Pues es fasearlo. Cuando le quitamos el presupuesto de 2016, ese remanente de tesorería pasó a 4 millones. O sea, hay una diferencia de 15.700.000 euros en un solo año. Evidentemente, significa una mejoría en las cifras del ayuntamiento. O sea, evidentemente, la situación económica en cuanto a liquidez sigue siendo mala, porque no es buena, pero bueno, hemos pasado de menos 19.700.000 euros a menos 4 millones. La diferencia es importante y además en un solo año. Pero además apoyado con el resto de magnitudes, como te he dicho antes, aumentan los derechos pendientes de cobro, disminuyen las obligaciones, aumenta el saldo en caja, con lo cual, bueno, la salud financiera del ayuntamiento pues poco a poco va mejorando, y la intención que tenemos es, bueno, que en esta legislatura, bueno, se normalicen por lo menos los datos macroeconómicos que nos permitan, por ejemplo, que el superávit que hemos tenido este año, en el 2016, de 4.100.000 euros, pues que no quede en un limbo presupuestario, sino que se pueda repercutir a la ciudadanía. Porque ahora mismo lo que nos dice Montoro, o en este caso el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, es que ese superávit, si el remanente de tesorería es positivo, se dedica a pagar deuda. ¿Vale? Entonces ahora mismo es que ni siquiera podemos pagar deuda financiera, porque el remanente sigue siendo negativo. En el 2017 vamos a intentar de que el remanente se quede, si no positivo, lo más cercano posible, o sea que haya otra disminución importante. Entendemos que la va a haber, pero bueno, todavía hasta no cerremos el 17, que en el ejercicio en el que estamos, no vamos a ver cómo va el tema. Perfecto, bueno, vamos a ir desgranando. Creo que puede ser interesante que vayamos incluyendo diferentes gráficos que además pues, han sido aportados por la propia concejalía, y en esta explicación, a partir de datos, que yo además agradezco especialmente pues ese deseo de aclarar los diferentes conceptos para describir en definitiva algo tan importante para todos. Nosotros no lo creemos como medio público, como es, bueno, pues esa entidad que es de todos, que es el Ayuntamiento de Almonte, y a partir de ahí, bueno, pues hay conceptos que sin duda son interesantes para los vecinos. Los ha manejado ya el concejal de Hacienda, Francisco Toro, con quien estamos dialogando, porque bueno, hablamos de ese superávit, hablamos de la imposibilidad de hacer inversiones, que seguro que serán muchos los vecinos que pasen por el ayuntamiento y lo soliciten. Las explicaciones, por tanto, son importantes. Pues vamos a entrar, como digo, en varios cuadros que además han sido publicados. Ustedes pueden encontrarlos también en diferentes informaciones de medios digitales escritos, al igual que hemos hecho nosotros. Bueno, vamos a hablar de esa diferencia de liquidación de 2016-2015 con diferentes parámetros que aparecen reflejados en ese gráfico. Bueno, ¿cómo lo podríamos explicar, Francisco? Porque aquí tenemos esos derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago, los fondos líquidos, ese remanente de tesorería, que es, digamos, ese gran dato, ¿no?, que ocupaba el titular de esta información a la que hemos hecho alusión, y el resultado presupuestario ajustado. Vamos a intentar convertirlo en un relato con tu ayuda. Bueno, pues esto, para que lo entendamos todo, como supongo que estaréis viendo ahora el gráfico en la pantalla, los derechos pendientes de cobro son, aquí en este gráfico se muestra la diferencia entre la liquidación de 2015 y la liquidación de 2016. No es que al ayuntamiento le deban solamente 229.000 euros, sino que el aumento de lo que le deben al ayuntamiento ha aumentado en 229.000 euros. Evidentemente hay unos derechos reconocidos que hay que cobrar y que, bueno, pues mejora un poco lo que es la recaudación y la salud económica del ayuntamiento. La siguiente barra, que está en negativa, que es las obligaciones pendientes de pago, es lo contrario, o sea, lo que el ayuntamiento debe frente a terceros, frente a cualquier tercero que sea, un trabajador, una entidad financiera, un proveedor y demás. Bueno, pues en este caso se reduce en 797.000 euros, ¿vale? Que es lo que yo decía antes. Si sumamos lo que yo voy a ingresar de más con lo que debo de menos, pues al final tengo 1 millón de euros,
¿vale? Con lo cual es una magnitud, bueno, que te dice, bueno, en un año hemos reducido este parámetro en 1 millón de euros. Los fondos líquidos, como comentaba antes, es el dinero que está disponible en las cajas del ayuntamiento, los distintos bancos, ¿vale? Bueno, pues a día 31 de diciembre, comparando el año del 2015 con el 2016, se había incrementado los fondos líquidos en 1.600.000 euros. El dato total, por ejemplo, en 2016 era en 3.200.000. Con lo cual, decir que el Ayuntamiento de Almonte, cuando ha pagado ya la nómina de sus trabajadores, ha pagado la paga extra y cierra el ejercicio con 3.200.000 euros en caja, pues es importante porque le permite afrontar el año siguiente el volumen de pago, evidentemente, con mayor seguridad que cuando te encuentras 200 euros en una cuenta. Vale, entonces, esta es la tercera columna, que además tan positivo, es la diferencia del saldo de las cuentas. Lo siguiente, ya lo hemos comentado antes, que era el remanente de tesorería. Bueno, pues es una fórmula matemática que tampoco tiene una explicación, pero bueno, para que lo entendáis todo, como he dicho antes, es la capacidad de financiación que tiene un ayuntamiento. Con un remanente de tesorería, que en este caso era muy negativo, pues evidentemente el Ayuntamiento de Almonte, cuando llegamos, estaba prácticamente en quiebra técnica. Hemos estado a punto de ser intervenidos. Bueno, afortunadamente no ha sido así, se están adoptando los mecanismos en la concejalía, ya se han adoptado algunos para revertir la situación, y prueba de ello es que bueno, hemos pasado de menos 19 millones a menos 4 en un solo año, ¿vale? Con lo cual es el dato más significativo que sale de la liquidación del año 2016, porque no es fácil en un solo año reducir el remanente de la cantidad que se ha reducido. Y lo último, que es el resultado presupuestario ajustado, lo que toda la gente conoce como un superávit, ¿vale? El superávit o el déficit. En este caso el superávit es cuando los ingresos superan a los gastos. Bueno, pues el superávit del 2016 ha sido de 4.116.000 euros y ha aumentado en 964.000 con respecto al año 2015. ¿Qué hace el ayuntamiento con este superávit a día de hoy? Pues no puede hacer nada. Y no puede hacer nada precisamente porque el remanente de tesorería negativo, entre otras magnitudes, pues está negativo. Con lo cual, si estuvieran positivos, pues iría a los bancos, pero bueno, por lo menos vamos reduciendo lo que es la deuda viva que tiene el ayuntamiento con la deuda financiera. Pero ahora mismo, pues queda en la imposibilidad de que no se puede destinar a ningún dato. No sé si recordaréis lo que se llevó una modificación presupuestaria en octubre del año pasado, en octubre de 2016, con unas inversiones de 700.000 euros, que lo que se pretendía era, como ya sabíamos más o menos que el superávit iba a aumentar, bueno, pues para que no quedara en tierra de nadie ese dinero, lo que pretendíamos era invertirlos en la ciudadanía. ¿Cómo se pretendía hacer? Bueno, pues a través de 17 proyectos de actuaciones de inversión. Finalmente, esa modificación presupuestaria no sale adelante, con lo cual no se ha podido aplicar ni se le ha podido devolver a la ciudadanía en forma de luego. O sea, ellos pagan sus impuestos y a cambio, bueno, pues tenemos los servicios básicos y poco más porque no tenemos capacidad financiera por culpa del remanente de tesorería de poder hacer inversiones. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos hecho los 17 proyectos de actuaciones de inversión que teníamos previsto? Pues hubiera pasado que el resultado presupuestario ajustado hubiera pasado de 964.000 euros, la diferencia, a 200.000 euros, que sigue siendo una cifra muy respetable, porque en verdad tú tener un superávit de 3.800.000 está muy bien, pero que no tiene tampoco sentido tener un superávit de 4.100.000 si al final no lo puedo destinar a devolverlo a los ciudadanos en forma de infraestructura, arreglo de calle, mantenimiento de acerados, mantenimiento de jardines, infraestructuras deportivas. O sea, había muchas cosas que se podía haber hecho con ese dinero que al final, bueno, pues por la decisión del pleno pues no salió adelante. Vale, bueno, muy interesante. El primer gráfico que tenemos. Muy interesante y como digo, además, aquí estamos desde luego para explicar las cifras, los datos, y seguro que habrá muchos ciudadanos que agradezcan, digamos, la transparencia a la hora de que el concejal de Hacienda pues nos abunde en todas estas explicaciones. Estábamos hablando del Ministerio de Hacienda, ¿no? Y a partir de ahí entramos en el cumplimiento de la regla de gasto, ¿no? De esas circunstancias que además, bueno, están siendo muy comentadas por parte de todos los medios de comunicación en torno, pues, por ejemplo, a esa imposibilidad, ¿no? De destinar, pues, determinados superávit, por ejemplo, a capítulos de inversiones, precisamente por la reglamentación que se está llevando a efecto en estos tiempos. Bueno, con relación a la situación de Almonte, ¿qué tendríamos que decir? Bueno, primero, antes de nada, explicar un poco qué es la regla de gasto, ¿vale? Porque esto sale mucho, toda la gente hemos escuchado hablar. Pues ahora, por ejemplo, tenemos en noticias que el Ayuntamiento de Madrid lo han intervenido precisamente porque han incumplido 2 años consecutivos la regla de gasto. A ver, la regla del gasto, lo que dice el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas es que el gasto de una entidad local, en este caso un ayuntamiento, no puede crecer por encima de la economía española.
Para que tú me entiendas, si tú tienes 30 millones de gastos no financieros, que es a lo que se le aplica, y la economía española este año se prevé que suba el 2,4%, pues tú te puedes gastar el año siguiente 30 millones más el 2,4%. Y ese es el límite que te puedes pasar. Ajá. ¿Vale? Entonces, y ahí tienes el cumplimiento o no cumplimiento. ¿Vale? En el caso del gráfico que vamos a ver a continuación, bueno, pues esto viene a partir de la ley de 2012, la ley de estabilidad presupuestaria, que cuando entra en vigor, la primera vez que se aplica en el Ayuntamiento de Almonte en el año 2014, ¿vale? Que es donde aparecen los datos, y efectivamente en el año 2014 se cumple la regla del gasto por 46.000 euros. ¿Vale? ¿Qué pasa en el 2015? Pues en el 2015 pasa justamente lo contrario. Pasamos de haber cumplido la regla del gasto a no cumplirla, y además nos hemos pasado en el techo del gasto que nos impone el Ministerio en 2.310.000 euros. O sea, y digo, nos hemos pasado el ayuntamiento, porque en este ejercicio estaba en manos todavía de la anterior corporación, aunque nosotros teníamos la gestión compartida, pero bueno, cuando llegamos al gobierno prácticamente estaba el presupuesto ejecutado al 100%, con lo cual solamente nos quedaba pagar nóminas y poco más. Fue quizás el año más duro del mandato que llevamos hasta ahora, porque prácticamente llegas con un presupuesto prácticamente liquidado y sin capacidad de hacer absolutamente nada. Y aún así, pues el techo del gasto subió hasta 2.310.000 euros. O sea, subió, no, salimos del parámetro. En el año 2016 se cumple la regla del gasto y además se cumple con bastante colchón, ¿vale? O sea, aquí ya se habían adoptado medidas que estaban recogidas en el plan de ajuste, y eso nos permite cumplir la regla del gasto además con holgura, ¿vale? Con lo cual nuestro techo de gasto se ha quedado por debajo de lo que realmente hemos gastado, ¿vale? Principalmente, ¿por qué viene motivado esto? Bueno, pues viene motivado pues por un cambio, por ejemplo, en la forma de gestionar los contratos públicos. Ajá. O sea, ¿qué hago yo, por ejemplo, en la Concejalía de Administración? ¿Vale? Que otra concejalía de las que llevamos, de la que llevo yo en este caso. Bueno, pues se revisan todo y absolutamente cada uno de los pliegos que estaban en concurso. Conforme iban cancelando, lo que íbamos haciendo es que no se prorrogaban, sino que se volvían a sacar de nuevo a concurso público. Y además un concurso abierto, o sea, para que todas las empresas que estuvieran interesadas pudieran optar a dichos concursos. Bueno, pues con los mismos servicios, los mismos pliegos, simplemente cambiando la forma de puntuación de los pliegos y cambiando, no dejándolo en un ámbito más cerrado, sino abriéndolo en un ámbito más general, pues conseguimos ahorrar ese año 1.200.000 euros, solamente en determinados servicios. Por ejemplo, el pliego en el que más ahorró fue en el pliego de suministro eléctrico, o sea, la luz, por ejemplo, del alumbrado, la luz de los colegios o la luz de los edificios públicos, ¿vale? Bueno, pues evidentemente la luz es la misma, los edificios han seguido funcionando y el alumbrado público con la misma normalidad. Sin embargo, la cotización de la empresa que lo cogió en ese momento con la que teníamos antes, la diferencia eran de 450.000 euros anuales. En un contrato de 4 años, pues estamos hablando de 1.800.000 euros lo que se ahorra solamente con ese contrato. Bueno, pero siguiendo al 2016, bueno, pues hubo un ahorro de 1.200.000 euros. ¿Eso qué es lo que nos permite? Bueno, pues gestionar los recursos públicos con mayor eficiencia y que al final pueda dar positivo lo que es el cumplimiento de la regla del gasto. Y las previsiones que hay para el año 2017, pues bueno, prevemos que sobre unos 560.000 euros aproximadamente, 1.600.000 euros, se cerrará con un ajuste positivo, con lo cual, bueno, estamos dentro de los límites legales, con lo cual daremos cumplimiento también a la regla del gasto y estaremos cumpliendo con lo que nos manda el señor Montoro. Bueno, vamos a continuar. Bueno, a partir de esa cifra positiva, no sé si el ayuntamiento planteará algún capítulo de posible inversión, lo llevará al pleno. Claro, las inversiones evidentemente sí va a haber, o sí tenemos previsto haber. Lo que pasa es que los gastos no financieros, para que lo entiendan la gente, son todos los gastos que no están afectados a través de, o sea, todo menos los préstamos, para que la gente lo entienda, ¿vale? Todos los gastos del ayuntamiento, a excepción de los préstamos. Eso tiene un límite, en este caso estamos hablando del 2,4%. Por ahí no puede crecer. Da igual que tú lo destines a gasto corriente como lo destines a inversiones, ¿vale? Entonces tu techo de gasto no va a subir más que lo que te marca la ley. Entiendo. Vale. Bueno, vamos a pasar a un siguiente gráfico. En esta oportunidad hablamos de la estabilidad presupuestaria, ¿no? Que además, bueno, digamos que el título, ¿no?, del propio gráfico ya nos sitúa en torno a la importancia de esos datos que ahí aparecen. Además, bueno, pues podemos ver la evolución desde 2013-2017 y estamos, como bien están ustedes siguiendo, permitiendo y
sirviendo de plataforma para que el concejal de Hacienda, Francisco Toro, nos explique, bueno, pues esa evolución económica del ayuntamiento. Es un tema árido, le hemos pedido que por supuesto lo haga de la manera más didáctica posible, pero bueno, como realmente el tema es importante, tiene una importancia capital para que al final, bueno, pues la gestión revierta en servicios a la ciudadanía, nos parece importante en este tiempo de opinión de esta semana que pudiéramos explicar estos gráficos aparecidos en prensa no hace demasiado tiempo. Vamos a hablar de la estabilidad presupuestaria, Francisco, y de esa evolución en los últimos años. Bueno, la estabilidad presupuestaria, igual que hemos hecho antes de la regla de gasto, explico antes lo que es, lo que nos dice la ley de estabilidad presupuestaria, hablando precisamente de esta magnitud, es que los gastos no pueden superar a los ingresos, ¿vale? Y algunos se preguntará, bueno, pues eso no es el superávit. No, el superávit es cifras brutas, y aquí estamos hablando de por ejemplo, gastos no financieros, pero además lleva una serie de ajustes, estos datos, para ajustar la contabilidad nacional que nosotros tenemos con las directivas europeas. Con lo cual, son fórmulas que se aplican, pero bueno, básicamente para que la gente lo entienda es la diferencia entre los ingresos y los gastos, ¿vale? Y aquí siempre pongo el mismo ejemplo. O sea, Pepe, si tú tienes, por ejemplo, una casa de familia que cobra 2.000 euros al mes entre los dos miembros de la que estés trabajando, y todos los meses gastas 3.000 euros. Tú excepcionalmente puedes gastar 3.000 euros un mes, 2 meses, pero no lo puedes mantener ese nivel de gasto durante todo el periodo, porque al final entras en la economía familiar, entras en bancarrota. Pues lo mismo pasa con el Ayuntamiento de Almonte. Si nos fijamos en el gráfico, en el año 2013 nos pasamos en 1,5 millones, en 2014 se pasó el Partido Popular en 2.670.000 euros, en el 2015 se pasó en 4.050.000 euros. O sea, vemos que la tendencia iba cada vez peor, cada vez se superaba por más. Entonces, habría que revertirlo. Y vuelvo a poner el ejemplo de la casa. Si tú no llegas a final de mes, al final lo que tienes que hacer es intentar aumentar los ingresos y disminuir los gastos. Es que no queda otra. Y aplicar ese principio a lo que es un ayuntamiento. Bueno, pues en el año 2016, que fue el primer año de gestión del Partido Socialista, bueno, pues conseguimos revertir la situación y pasa a 4.660.000 euros en positivo, por lo cual se da cumplimiento a esta regla. Y las previsiones que en 2017 se cierre con 3 millones también positivos. Con lo cual es importante, bueno, que se corrige la tendencia y hay un punto de inflexión en el que el ayuntamiento deja de gastar menos de lo que ingresa, ¿vale? Para que sea viable, evidentemente, las cuentas y todo, porque a fin de cuentas, si hubiéramos seguido la misma tendencia, al final, ¿quién paga estas desviaciones? Pues todos los ciudadanos del monte. Entiendo. Bueno, cifras del Ayuntamiento de Almonte, estamos en tiempo de opinión. Evidentemente esto es importante que lo divulguemos. Seguramente desde el punto de vista del Partido Popular habrá otra versión, pero en cualquier caso, pues para eso estamos también, para confrontar opiniones. Hoy estamos desde luego con Francisco Toro como concejal de Hacienda, con esta aportación de datos realmente, pues yo creo que muy interesante y transparente que se hacía pues en sesión plenaria y que también, pues por supuesto, se ha divulgado en prensa. Queríamos también dar el relato desde el punto de vista de la televisión y es una materia tan importante que quizá dé para futuros programas. Bueno, aquí estaremos. Aquí estaremos. Bien, bien. Vamos a hablar del remanente de tesorería, también de una evolución bastante larga en el tiempo, según se ha publicado por parte del Ayuntamiento de Almonte, bueno, y con cifras también muy interesantes y incluso con barras y gráficos bastante peculiares, diría yo. ¿Qué tenemos que explicar en primer lugar en cuanto al remanente de tesorería a la luz de, bueno, de los gráficos rojos en un sitio, azules en otro, bueno, e incluso con una previsión también que tendremos que destacar? Bueno, pues aquí sí que esta magnitud lleva más tiempo en funcionamiento y hemos cogido una evolución más amplia. O sea, verás tú. Perfecto. Ni en la anterior legislatura del PSOE todo era perfecto, ni ha sido tampoco en la del PP. Sino simplemente lo que queremos es dar una idea global de qué se está haciendo para revertir la situación, ¿vale? Si veis, por ejemplo, en el año 2007 el remanente de tesorería era en 2.440.000 euros negativo. Después pasa a 8.700.000, menos 3.900.000, menos 7.27, menos 7.33, o sea que está más o menos el remanente siempre es negativo, pero en unos valores más o menos asumibles. El remanente de tesorería es un concepto muy claro, vamos, es lo que hay en tesorería, vamos. Ahí está, es un concepto muy claro, además una fórmula que se aplica y aquí no hay discusión. Entonces, es lo que te quiero decir, los datos son los que son, cada uno los interpretaremos como buenamente podamos, pero bueno, al final lo que hablan por sí solos son los datos. Exacto. Bien. ¿Cuándo hemos tenido remanente de tesorería positivo? En el año 2012.
de 40.000 euros. Ajá. Bueno, pero sin embargo, si veis en el gráfico, el siguiente año 2013, baja a menos 24 millones. Vale, entonces, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo pasa de un remanente de tesorería positivo de 40.000 euros, que aunque era poco, pero bueno, estaban positivos? Si vemos antes, los periodos anteriores nos hemos barajado entre menos 2 millones y menos 8 millones, y sin embargo pasa a menos 24 de golpe. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, en el año 2012, que es el año que entra en vigor la Ley de Estabilidad Presupuestaria, lo que aplica Montoro es, no sé si los senadores recordarán, o sobre todo aquellos empresarios que trabajan con el ayuntamiento, que entra el Fondo de Financiación de Pago a Proveedores, que básicamente, para que los ciudadanos lo entiendan, es lo que dice el Ministerio es la deuda que tiene el ayuntamiento frente a terceros, frente a los proveedores o las empresas que le trabajan al ayuntamiento, lo que hace es que le presta dinero al ayuntamiento para que el ayuntamiento le pague a las empresas y que la economía un poco circule y reactivar la economía y demás. Eso se aplica en 2012. ¿Qué es lo que se hace el ayuntamiento normalmente? El ayuntamiento normalmente se acoge, firma los préstamos con las entidades bancarias, le permite pagar a esos proveedores que tenían deudas atrasadas y se queda con deuda comercial a cero. ¿Vale? Entonces, ese pico es el que nos aparece recogido en el 2012. Pero ¿qué pasa? Que la deuda comercial sí se ha quedado a cero, pero no ha desaparecido. Se ha transformado en deuda financiera. O sea, antes se lo debía a los proveedores de mi pueblo, se lo debía en este caso la anterior corporación, y ahora, en el 2013, se le debe al banco. Entonces, evidentemente, afecta. Por eso vemos la diferencia que hay de 2012 al 2013. Bueno, y vemos que en el anterior mandato, en el mandato del Partido Popular, bueno, pues ha estado más o menos en torno a menos 19 millones de media la cifra. El dato que presentamos nosotros, la liquidación de 2016, ya con el mandato con Rocío Espinosa en la alcaldía, bueno, pues baja a menos 4 millones. Y la intención es de que, evidentemente, esto siga mejorando, porque si no conseguimos mejorarlo, se han puesto los medios para que mejore, evidentemente no se va a poder revertir luego a los ciudadanos. Con lo cual, lo que estamos intentando es todas las magnitudes macroeconómicas que tiene este ayuntamiento, que ya las hemos ido desgranando, bueno, pues revertirlas. ¿Cuál es la que nos falta? El remanente de tesorería. Ya hemos revertido arreglar el gasto, hemos revertido estabilidad presupuestaria, nos falta el remanente de tesorería. ¿Vale? Entiendo. Bueno, importante, desde luego, para estabilizar la situación del ayuntamiento, ¿no? En esa comparativa que se utiliza en muchas ocasiones, ¿no? Entre la salud y también la salud económica, ¿no? de una institución como puede ser el ayuntamiento. Le pedíamos al concejal que abundara en datos, así lo está haciendo en este tiempo de opinión. Vamos a quedarnos con el arqueo de caja, ¿no? Que es una última valoración, ¿no? que también ha sido pertinente, ¿no? Realizarla por parte de la concejalía. Esto también es importante, Pepe, porque nos da un poco la salud de la caja del ayuntamiento. ¿Vale? Aunque la deuda, ya te digo, cuando se llega a un de 10 millones, evidentemente no puede hacer frente a ella, pero sí es cierto que si vas teniendo cada vez más cajas, pues evidentemente puedes ir pagando más rápido a los proveedores. Bueno, pues arrancamos en junio de 2015. El gráfico que estáis viendo, la línea azul, son los picos del cierre de cada mes, de los saldos que hay en cuenta, ¿vale? Y la línea roja es la tendencia de la media. ¿Vale? Entonces veis que la tendencia evidentemente va progresando hasta los 3.200.000, que cuando se cierra en el ejercicio 2016, y es curioso pues, además porque se ve perfectamente cuando hay los pagos de las pagas extras, ¿vale? Pues los picos más bajos son, si fijáis, coinciden siempre con el pago de la paga extra a los trabajadores municipales, porque evidentemente es 1 millón más de desembolso que tiene que hacer el ayuntamiento. También coincide en los meses en los que hay pago de IRPF, pago de IVA. Entonces, bueno, pues es curioso porque además, aunque tiene muchos picos, pero bueno, la tendencia se ve claramente que es al alza. Y bueno, eso también nos viene a indicar, bueno, que la salud de la tesorería del ayuntamiento, pues evidentemente va mejorando. Y sobre todo aquí lo que nos preocupaba era las nóminas de los trabajadores, y las nóminas de los trabajadores a día de hoy pues está perfectamente garantizada, o sea, no hay ningún tipo de problema en ese aspecto. Y en cuanto a los proveedores, bueno, pues están cobrando con absoluta normalidad y dentro de los plazos que marca la legislación. Perfecto. Bueno, son datos que además evidentemente se hacen ya con los registros cerrados. 2016, hemos hablado muy poquito de 2017, si acaso una última mención en torno a cómo están marchando los números, ¿no? En estos meses, siguen o continúan las líneas, digamos, del Ayuntamiento, de la Concejalía de Hacienda,
sin sobresaltos en esa tendencia. Sí, seguimos sin sobresaltos y además se siguen mejorando las magnitudes, ¿vale? Como ya he comentado antes, la tendencia es que en el año 2017 podamos cerrar con un remanente de tesorería positivo o lo más cercano posible positivo, o sea, bueno, reducirlo lo máximo que se pueda. Se están haciendo trabajos a nivel interno, un tema de contabilidad para intentar de solucionarlo, y luego otro trabajo que es, por ejemplo, mejora de la inspección tributaria, mejora de la recaudación, mecanismos, se ha establecido un mecanismo para, evidentemente, con los recursos que tiene el ayuntamiento, que son los que son, bueno, pues intentar darle la vuelta en un tiempo lo más rápido posible a todas las magnitudes. Seguimos por el buen camino, los datos definitivos los conoceremos previsiblemente a final del primer semestre del año que viene, pero bueno, como he dicho anteriormente, la tendencia es que sigamos en esa línea y que vayamos mejorando poco a poco la situación del ayuntamiento. Muy bien, bueno, pues por nuestra parte agradecer a Francisco Toro, al concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Almonte, además de otras responsabilidades en la institución, pues que nos haya querido explicar los datos, los parámetros de esos gráficos que nos hablan en definitiva de la salud de la institución que nos ampara a todos, como es el Ayuntamiento de Almonte. Gracias por tanto por estos minutos de televisión y por supuesto quedamos comprometidos y en la invitación de que cuando hagas o cuando haya alguna noticia de carácter económica susceptible de comunicar a la ciudadanía, pues que pueda divulgarla a través de su televisión, de la televisión pública comarcal del Condado de Huelva, Doñana Comunicación. Lo dicho, gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad y buenas noches.